Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? Correcto, gracias. ¿Qué tal, estimado? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro webinar titulado Clustering, Aprendizaje no supervisado con R. Mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en Social Data Consulting. Bien, estimado, les pediría por favor podamos esperar unos minutos a que se integre el resto de participantes para dar inicio a nuestro webinar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor, a través del chat si todos me logran escuchar bien? Correcto. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro webinar Clustering Aprendizaje No Supervisado en R. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en Social Data Consulting. De tener alguna duda sobre la sesión, no duden en consultármela. Habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar análisis de datos, tanto en el sector público como en el privado. Ahora recordarles, estimados, que minutos antes de finalizar el webinar, estaremos pasando un formulario para que puedan registrar su asistencia y de esta manera poder emitirle la constancia de participación gratuita al webinar del día de hoy. Buenas tardes. ¿Cuál creen que fue la clave de esta victoria? Un partido donde Perú no tuvo mucho la pelota y sin ocasiones de gol. Y el único remate al arco de esquina se llevó el Bien, antes de iniciar con la exposición del docente, pasaré a presentarlos con todos ustedes para que puedan conocer un poco más sobre él. Recuerden que pueden utilizar el chat para hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema a desarrollar, para que hoy nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. En este webinar, nuestro docente será Sergio Luque, profesional en computación científica y con estudios de maestría en matemática aplicada, con mención en matemática computacional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de diplomado en Data Science, Machine Learning, Deep Learning con Python. También cuenta con formación en modelamiento computacional, modelización matemática, análisis de datos y Deep Learning en programa de verano del Laboratorio Nacional de Computación Científica de Brasil. Cuenta con experiencia como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los cursos de matemática básica, modelamiento matemático, métodos numéricos y programación. Ha participado como programador e instructor de programación en el Instituto Científico del Pacífico y como especialista en la implementación de algoritmos para procesamiento digital de imágenes satelitales utilizando Python en un proyecto llevado a cabo con la colaboración entre CERFOR y CONIDA. Además, ha sido miembro del equipo de enseñanza de Data Science, Big Data y Machine Learning en la Universidad Nacional de Ingeniería y Tecnología de UTEC. Actualmente se desempeña como consultor en lenguajes de programación para ciencia de datos y Big Data. Asimismo es instructor en R, Python y Machine Learning aquí en Social Data Consulting. Entre las certificaciones que posee nuestro docente está la certificación de Cloud Computing, Data Science, Machine Learning y Deep Learning con Python y teledetección usando Python. Sin más que decir, le doy pase a nuestro docente, dando inicio así a nuestro webinar. Muchísimas gracias por su asistencia y que sea muy provechoso lo que vayan a aprender el día de hoy. En este caso, damos pase a nuestro docente, Sergio Luque. Gracias, Leila. Buenas noches con todos. Por favor, voy a agradecer que puedan confirmarme que se me escucha claramente. Sí, se te escucha muy claro, Sergio. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora voy a pasar a compartir el material que he preparado para el webinar el día de hoy. Para empezar, el evento organizado por Social Data Consulting, y me confirman si ya pueden ver la presentación. Bien, gracias Raquel. Espero que los demás también. Si alguno tiene inconvenientes, bueno, podría ser la conexión de internet. Bien, continuando con los eventos que organiza con cierta frecuencia Social Data Consulting para brindarles más información acerca de los distintos cursos en los que capacitamos a profesionales de diversas áreas que están muy interesados en aprender estas herramientas tecnológicas que ya no son solamente de interés para profesionales del área de programación o para el área de matemáticas o estadística, sino que son habilidades que todo profesional necesita aprender. Antes de empezar con el tema, permítanme comentarles acerca de un artículo que he leído hace poco,
en el que el autor menciona que dentro de unos años las habilidades de programación y sobre todo el dominio de las técnicas de la ciencia de datos como los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning ya no serán propios u obligatorios para profesionales de ciencias, sino para cualquier profesional de diversas áreas. Es algo así como en un momento el idioma inglés quizás solamente era de interés para aquellos que deseaban cursar alguna carrera en el extranjero o en un país de habla inglesa, pero ahora es obligatorio para todo profesional. Entonces, de la misma forma, este autor menciona de que estas habilidades serán requeridas para todo profesional. Y es lo que está sucediendo. Seguramente ustedes, muchos de ustedes son de diversas áreas, de biología, de geografía, o quizás no están familiarizados todavía con este mundo de la programación y mucho menos aún con lo que son los algoritmos de la ciencia de datos, pero ya están con ese interés de aprender. Bien, entonces el día de hoy les voy a mostrar un poco algunos conceptos en la parte introductoria, en qué consiste esta técnica del aprendizaje no supervisado que es con R, que es el clustering, y luego vamos a implementar de forma práctica un ejercicio usando el lenguaje R. Vamos a empezar el webinar observando el siguiente diagrama de flujo en los que observamos la clasificación del Machine Learning. Entendemos por Machine Learning aprendizaje automático, aquel programa, aquella máquina que aprende por sí mismo. Bueno, no es tanto así que aprende por sí mismo como lo aprendemos nosotros los seres humanos, pero aprende de la información que se le provee. Un usuario alimenta la información y a partir de ahí la máquina, el programa, extrae información y nos devuelve un resultado. Las clasificaciones más conocidas del Machine Learning son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En la bibliografía que puedan revisar ustedes, van a encontrar también otra clasificación que es el aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, que se refiere en este caso a algoritmos un poco más avanzados y que tienen mucha aplicación como en la robótica o los juegos que emplean inteligencia artificial. Estas dos clasificaciones, que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, son los que tienen más uso, y más aún en nuestro país o en Latinoamérica, entiéndase, o sobre todo en la industria, en el campo de los negocios, ¿bien? Donde hay gran cantidad de datos. Recuerden que estamos viviendo en la era llamada la era de la información o la era digital, donde se produce a diario grandes cantidades de datos. Pero los datos por sí mismos no representan ninguna utilidad, por lo que se requiere de diversas técnicas para poder extraer información y darle un valor agregado. Entonces, de este diagrama de flujo, por ejemplo, del aprendizaje supervisado, tenemos dos clasificaciones muy conocidas que vienen a ser los modelos de clasificación y los modelos de regresión. En ambos casos, lo que lo distingue es que queremos predecir algo, queremos clasificar algo. Ese algo es una variable, que en este mundo de la ciencia de datos se le conoce como la variable objetivo o el target. Es decir, la variable que tú quieres predecir. En el caso de regresión, la predicción que tú deseas obtener es un valor numérico. El precio de algo, la medida de algo. Y en el caso de la clasificación, dada una observación, tú quieres clasificarlo en alguna categoría. Por ejemplo, un ejercicio de mucha utilidad es, en la pandemia que estamos viviendo, podemos tener un conjunto de pacientes a los cuales se le ha realizado exámenes médicos y tenemos su diagnóstico. Y tenemos posteriormente la información si padece de COVID o no padece de COVID. Bien, entonces tú tienes gran cantidad de datos. Con esa cantidad de datos tú puedes entrenar a tu modelo.
de tal manera que tu modelo te va a predecir cuando tú ingreses nueva información. A ver, vamos a agradecer a aquellos que tengan su micrófono encendido, que puedan mutearlo. Bien, gracias. Bien, como les contaba, podemos entrenar a nuestro modelo para que pueda clasificar en una de las categorías a un determinado paciente acerca de si va a padecer o no va a padecer COVID, ¿no? Entonces, tiene muchas utilidades, ¿no? Entonces, eso se refiere a lo que es un modelo de clasificación. Y las técnicas que nos van a ayudar a realizar estas predicciones, ya sea de clasificación o de regresión, son múltiples. Por ejemplo, tenemos los eh, máquinas de vectores de soporte, tenemos el análisis discriminante, también técnicas basadas en el teorema de Bayes, como Nye-Bayes, los vecinos cercanos, redes neuronales, los árboles de decisión, random forest, entre otros. Y para el caso de regresión igualmente, tenemos por ejemplo la regresión lineal, que es el modelo más básico. Luego también tenemos los vectores de soporte. En este caso los vectores de soporte nos permiten implementar modelos tanto de regresión como de clasificación. Los árboles de decisión de la misma manera, ¿no? Y también las redes neuronales, que son ya técnicas más avanzadas y que generalmente se usan para grandes cantidades de datos o para modelos más complejos, y que también, por lo tanto, requieren un costo computacional más que un ordenador común, ¿no? En los casos reales ya nos enfrentamos a ese inconveniente, ¿no? Que a veces se requiere un hardware un poco más avanzado. Entonces, eso viene a ser lo que corresponde al aprendizaje supervisado. Queremos predecir algo, ya sea numérico o clasificarlo en una categoría. Lo que vamos a ver el día de hoy son algunos métodos para la clasificación que corresponde al aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado he mencionado lo que es una variable objetivo, aquello que queremos predecir o clasificar. En el caso del aprendizaje no supervisado, ya no existe tal variable. Solamente tenemos un conjunto de datos. Y esta técnica, este conjunto de técnicas, que también se les conoce como clustering, lo que nos permite es analizar ese conjunto de datos y crear agrupamientos, o también a los que se les llama clusters. Si aún no tienen una idea, más abajo les muestro una imagen en qué consiste la diferencia de ambos. Antes de mencionarle estos ítems, veamos el siguiente GIF. Al inicio tenemos un conjunto de imágenes, por ejemplo, aves, tenemos un gallo, tenemos un pato, tenemos un cordero, una cabra, una liebre, ¿no? Si estuviéramos en un caso de implementar un modelo de clasificación, claramente se conoce la variable objetivo. En este caso, tú entrenas a tu modelo para que reconozca cada uno de ellos. Tú entrenas a tu modelo para que reconozca cuáles son gallos, cuáles son patos, cuáles son liebres. Entonces, una vez entrenado tu modelo, cuando tú le das una nueva información, entonces tu algoritmo, tu modelo implementado, los va a clasificar como tal. Es por eso que en la clasificación obtenemos estos grupos. En cada grupo está el animal correspondiente, la especie correspondiente. ¿Bien? Pero, ¿qué ocurre en el caso de clustering? En el caso del aprendizaje no supervisado. Tenemos este conjunto de imágenes, pero el algoritmo no sabe cuál es la variable objetivo. No es que no sabe, sino que no hay una variable objetivo. Entonces, lo que va a buscar el algoritmo es encontrar similitudes, alguna semejanza entre ese conjunto de datos. Es por eso que en el clustering crea dos grupos. Van a observar, y ahí están los dos grupos. Y si observamos a detalle, uno de los grupos está formado por aquellos animales que tienen 2 patas, y el otro grupo por aquellos que tienen 4 patas. Entonces ha encontrado una similitud. Pero tú te preguntarás, ¿qué haría el algoritmo si tú le indicas que forme 3 grupos y no solamente 2? ¿Cuál sería esa similitud entre estas imágenes, entre este conjunto de datos? Bien, entonces ahí pues el algoritmo ya va a realizar
otro tipo de análisis y nos va a devolver otras similitudes, pero en este caso basado en 3 grupos, ya no en 2. Basándonos en 2 grupos, simplemente lo clasifica en un grupo de aquellos que tienen 2 patas y otro grupo de 4 patas. Pero ¿cómo sería de 3 patas? ¿No? Es una buena pregunta y que el algoritmo nos pueda responder en este caso. Entonces, esta imagen nos ayuda a diferenciar qué es lo que es aprendizaje supervisado, en este caso un modelo de clasificación, y aprendizaje no supervisado, en este caso clustering. Bien, entonces, los algoritmos que nos van a permitir realizar clustering también son varios. Tenemos, por ejemplo, la técnica de K-means, los K-medoids, los FASI, los C-means. Tenemos el clustering jerárquico, también técnicas basadas en el gaussiano, en los modelos de Markov, y también las redes neuronales. Entonces acá hay algo en común acerca del potencial de las redes neuronales. En este webinar vamos a ver de forma práctica los algoritmos que corresponden a K-means y los que corresponden al clustering jerárquico usando el lenguaje R. Pero antes, vayamos a conocer en qué consisten cada uno de dichos algoritmos. Bien, pero mientras les comento un poco más acerca del clustering. Bien, es una técnica del aprendizaje no supervisado. Ya les he mencionado que en el caso de los modelos de clasificación existen clases predefinidas, es decir, una variable objetivo en el que ya tiene sus categorías definidas. Lo que hace la clusterización, en este caso el análisis de grupos, es identificar similitudes entre los objetos. Es decir, estos algoritmos del aprendizaje no supervisado buscan encontrar similitudes entre nuestro conjunto de datos y nos devuelven esos grupos. Por lo que en el aprendizaje no supervisado solamente disponemos de un conjunto de datos de entrada. No hay una variable X, no hay una variable Y. Entonces, antes de continuar, algunas de las aplicaciones, que son muchísimas en este campo, por ejemplo, tenemos la agrupación de documentos, los motores de recomendación, segmentación de imágenes, segmentación de datos de marketing, de finanzas, detección de anomalías, entre otros. ¿Bien? Entonces, gráficamente o matemáticamente, una diferencia con el aprendizaje supervisado y no supervisado viene a ser que en el aprendizaje supervisado tenemos un conjunto de variables llamadas independientes, lo podemos representar con X, y que tenemos una variable dependiente que justamente depende de estas variables. Entonces podemos tener Y igual a f de X, en este caso, ¿no? Pero como estamos en el caso de aprendizaje no supervisado, ya no existe la variable Y, solamente tenemos X. Solo tenemos un conjunto de variables que están representados por X. Y lo que va a hacer los algoritmos de clusterización, o de clustering en este caso, es entregarnos los grupos, según las similitudes del conjunto de datos. Nos va a devolver 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Cómo sabemos cuál es la mejor cantidad, o mejor dicho, cuál es el número óptimo de la cantidad de grupos? ¿Será 2? ¿Será 3? ¿Será 4? Bien, entonces también existen técnicas que nos van a ayudar a identificar cuál es ese número que viene a ser el valor más óptimo para el número de clusters. Bien, entonces con estos breves conceptos que corresponde al clustering, vamos a conocer un poco del método de K-means. Bien. ¿Cómo es que trabaja el método de K-means para encontrar similitudes entre tu conjunto de datos? Hay un concepto que todos estamos familiarizados, que es la distancia. Todos en algún momento, bueno, no solamente por cursos de matemática, sino que hasta en la vida real hacemos el uso de la distancia que recorremos, la distancia para visitar a alguien, la distancia para viajar a otra ciudad, en muchos contextos. ¿Sí? Ahora, en matemática no hay una sola forma de calcular la distancia. Seguramente cuando hablamos de distancia, a todos se les viene a la mente aquella fórmula del teorema de Pitágoras, ¿no? De cómo hallar la distancia, pero no es la única.
Bien, existe más de una forma de calcular la distancia. Entonces, estas formas de calcular la distancia que lo pueden revisar en la bibliografía que corresponden a estos métodos o en cursos en bibliografía de análisis matemático van a encontrar que hay más de una forma de calcular la distancia, si es de su interés. Bien, entonces, recordando ese concepto de distancia, el método de Cummings funciona de la siguiente manera. Si tenemos este conjunto de datos, si lo podemos representar gráficamente, lo cual no es posible para toda la cantidad de variables. Obviamente, si tenemos dos variables, lo podemos representar en el plano bidimensional. Bien, vamos a suponer que tenemos dos variables. Este es su gráfico, que es un diagrama de dispersión, y lo que nos devuelve el método de Cummings vendría a ser el cuadro de la derecha. Ha clasificado nuestra data en 3 grupos. ¿Bien? Ahora, el algoritmo funciona de la siguiente manera. Al inicio, este algoritmo requiere que tú le indiques, que el usuario le indique o que el analista le indique la cantidad de clusters o de grupos que desea obtener. Tú tienes un conjunto de datos y puedes querer clasificar en 2 o 3 grupos. Según nuestro ejemplo, 3 grupos. ¿Bien? Ahora, para cada grupo se necesita un centro. Bien, este valor que viene a ser el centro de cada grupo, llamado centroide, el algoritmo lo puede elegir de manera aleatoria, o también el usuario o el analista lo puede indicar. ¿Bien? Pero generalmente se deja dicha tarea al algoritmo. Es decir, tú inicializas, el algoritmo también elige estos centroides de manera aleatoria, y luego lo que hace es calcular la distancia a cada uno de los datos, a cada uno de los puntos. Y los va clasificando a aquellos que están más cerca de los centroides, ¿no? Y de esa forma se van creando los grupos. Pero ahora, ¿cómo es que los centroides, cómo sabemos que son aquellos que han sido elegidos de manera aleatoria, cómo sabemos que son los mejores valores? Pues lo que hace el algoritmo es, de forma iterativa, volver a calcular el centroide. Y lo calcula promediando los valores de cada grupo. Es decir, basándose en estos valores iniciales para el centroide, un segundo, ha obtenido un primer agrupamiento, es decir, 3 grupos. Y luego calcula el promedio de todos los datos de cada grupo. Y ese promedio viene a ser el nuevo centroide. Entonces, de forma iterativa es lo que se va calculando. Y luego, para el nuevo centroide, nuevamente se vuelve a calcular la distancia a cada uno de los datos, y luego nuevamente se vuelve a promediar y se calcula el nuevo centroide. Entonces, y de esa forma, de manera iterativa, se van creando los grupos. Bien, entonces, ahora si se preguntan en qué momento se detiene el algoritmo, si de forma iterativa continuamente está calculando nuevamente los centroides y hallando la distancia a los datos, pues ahí, para todo algoritmo tiene un punto de parada, ¿no? Ahora, este concepto acerca de en qué consiste este algoritmo de Cummings, lo podemos formular matemáticamente, como la sumatoria de las distancias. Y como lo que buscamos es que la distancia sea mínima, entonces esto se convierte en un problema de optimización. Bien, entonces es por eso que cuando ustedes vean cualquier bibliografía o cualquier curso, se menciona que como requisito tener conocimientos de matemática básica, un poco de álgebra lineal y también de optimización, incluso de cálculo. ¿Bien? Entonces, eso viene a ser el algoritmo de Cummings. Luego, otra técnica viene a ser el método Debescan. Brevemente les comento acerca de en qué consiste el método Debescan. Funciona de forma diferente al método de Cummings. En este caso, la formulación matemática vendría a ser como la que observamos. Está basado en la densidad. Tal como menciona uno de los ítems, este método se basa en la densidad de las muestras para identificar los clústeres. Ahora, ¿cómo sabes que un conjunto de puntos es denso? ¿No? Entonces, para ello se requieren los siguientes parámetros.
Uno de ellos, llamado EPS o epsilon, que define el tamaño y los bordes de cada vecindario, que en este caso vendría a ser como el radio. Si tú tomas un punto central, entonces este valor vendría a ser como el radio de tu vecindario. ¿Bien? Entonces, por eso que observamos que la vecindad va a depender justamente del valor de epsilon. Mientras más grande sea, existe la probabilidad de que pueda encerrar un mayor conjunto de datos en esa vecindad. Y obviamente es lógico que si su valor es menor, entonces menos valores estarán en esa vecindad. Entonces, de esa manera es que busca aquellos conjuntos densos. Bien. Luego, también otro parámetro que necesita viene a ser el umbral de la densidad. Es decir, si un vecindario incluye al menos una cantidad de puntos, entonces también se considerará una región densa. Bien, tú puedes darle el valor de epsilon, pero también tienes que darle la cantidad mínima de datos, en este caso, que deben estar en esa vecindad para ser considerada una región densa. Si no, no lo será. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico. Se ha elegido este punto como el centro en este caso, luego a partir del cual se le ha dado un valor de epsilon y está encerrado por este círculo de color verde. ¿Bien? Y el mínimo de puntos que se le ha indicado es 11. En ese círculo de color verde hay 11 puntos, por lo cual se considera una región densa. Pero ahora, si variamos el valor, por ejemplo, del centro, acá el valor de Y, ya no encierra 11 puntos, entonces no sería una región densa. Pero ese Y sí pertenece a la región densa. ¿Bien? Pero tomando Y como centro, ya no es una región densa. Y mucho menos Z, por ejemplo, que no pertenece a la región densa, y cuando tomamos Z como centro, y tampoco encierra una región densa. ¿No? En este caso, Z vendría a ser como un valor atípico porque está fuera de la región densa, ¿no? Entonces, haciendo un breve paréntesis, esta técnica de DBSCAN, por ejemplo, también se aplica para la detección de anomalías. Si tú la aplicas de manera adecuada, te va a ayudar a realizar la limpieza de tus datos, es decir, de los llamados outliers. ¿Bien? Entonces, hay algunos enlaces que me gustaría recomendarles, quizás algunos de ustedes ya los conocen, pero observemos este GIF. Bien, luego les comparto los enlaces. Ahora vamos a esperar que vuelva a iniciar el GIF. Está finalizando ya en este momento. Está buscando regiones densas, ¿no? ¿Cuántas regiones densas se ubicaron? Bien, vamos a empezar. Aquí está, ¿no? Está buscando, según los valores de epsilon y el mínimo de puntos dado, está encerrando regiones densas. Por ejemplo, aquí ya se detuvo, aquí continúa, porque se está cumpliendo esos parámetros, el valor de dichos parámetros. Aquí finalizó y luego inicia con otro conjunto de datos, con otro valor. Entonces ha identificado 4 regiones densas, ¿no? Lo que corresponde a este círculo, lo que corresponde a esta parte, y luego, bueno, en este caso, este conjunto de datos en el enlace lo van a encontrar con el nombre de cara feliz, bueno, en inglés, ¿no? O una cara sonriente. ¿Bien? Entonces es lo que sí indicamos. Es un conjunto de datos preparado con ese propósito, ¿no? Justamente de identificar y de poner a prueba el algoritmo de DBSCAN. Ahora, al finalizar, vamos a observar que hay algunos puntos que no están considerados en ninguna región densa. Por ejemplo, estos 3, o estos 2 de aquí, y también estos 2. Entonces, dichos valores justamente serán los outliers o las anomalías. ¿Ya? Entonces, los enlaces, en estos 2 enlaces pueden ustedes poner a prueba en qué consiste, por ejemplo, el algoritmo de K-means y también el de DBSCAN. Ahora, aquí, cuando aplicamos a este tipo de regiones, por ejemplo, una región que identificamos que es la de coloreada de color rojo, no es una región convexa, ¿bien? No es una región convexa. Es un término, concepto matemático acerca de la convexidad. El que mejor trabaja con este tipo de conjunto de datos que forman regiones no convexas es DBSCAN, ya que K-means, por la forma en que se implementa el algoritmo, no realiza un buen agrupamiento.
¿no? Justamente eso es lo que ustedes van a verificar en estos enlaces. A ver si alguno tiene una curiosidad ahora, les voy a compartir. Pacho, Pacho, A ver, su yo te vi el micrófono. Pacho. Bien, si quieren visitar, los acabo de Está compartir los bien. enlaces, donde pueden Vas a poner a comer, prueba Pacho, cómo vas a comer. funciona. Bien, disculpen. Bien, entonces, si alguno tiene curiosidad, les acabo de compartir los enlaces para que pongan a prueba los algoritmos de K-means y de DBSCAN. Bien, ahora vamos a conocer, antes de realizar la implementación en R, acerca del método que en este caso es método clustering jerárquico. ¿Bien? Existen dos tipos en el clustering jerárquico: el jerárquico aglomerativo y el jerárquico divisivo. ¿Bien? El jerárquico aglomerativo consiste en lo siguiente. Al inicio, cada uno de tu conjunto de datos es un clusters. ¿Qué significa? Si tú tienes una data con 100 filas, al inicio tendrías 100 clusters o 100 grupos. Si tienes una data de 1000 o de 1.000.000 de filas, tienes 1.000.000 de clusters, 1.000.000 de grupos. ¿No? Es demasiado. Y lo que hace el algoritmo, el jerárquico aglomerativo, es ir encontrando similitudes. Por ejemplo, según este gráfico, tenemos 6 datos al inicio, tenemos 6 datos, 6 observaciones, tendríamos al inicio 6 clusters. Luego encuentra similitudes basándose en la distancia. Por ejemplo, encontrar una similitud entre estos dos, entonces crea un nuevo clúster. Estos dos crean un nuevo clúster. Entonces, luego, en esta segunda iteración tendríamos 1, 2, 3 y 4 clústeres. Y luego, de forma iterativa, continúa encontrando más similitudes, ya no entre este dato original, sino entre este nuevo conjunto de datos que forman un nuevo clúster. ¿Y cuándo termina este algoritmo? Termina cuando al final tienes solamente un clúster. Cuando al final el algoritmo ha llegado y solamente hay un clúster, es decir, todo el conjunto de datos que tienes, las 100 filas, las 1000 filas o el millón de filas, todos pertenecen a un solo clúster, ¿no? Y ahora, luego ya tú te preguntarás cuál va a ser el número de clústeres que vas a considerar. Bien, hay criterios también para ello. En cambio, el otro método, que es el jerárquico divisivo, es a la inversa. Al inicio solamente tienes un clúster, es decir, las 100 filas que tienes en tu data, las 1000 filas que tienes o más, todo forma parte de un clúster, de un grupo nada más. Y luego, basándose en el concepto de distancia, va creando los clústeres. 2 clústeres, 3 clústeres, y va dividiendo. ¿Y cuándo termina este algoritmo? Cuando al final cada una de las filas de tu data forman un clúster. Si tenías, en el ejemplo que estamos manejando, si tenemos 100 filas, al final nuestro algoritmo nos dice que tenemos 100 clústeres, ¿no? Entonces habrá terminado la iteración de este algoritmo, ¿no? En eso consiste. Son conceptos simples, pero obviamente que requieren su formulación matemática y su formulación algorítmica para ser implementada con un lenguaje de programación. ¿Bien? Entonces, a continuación les voy a mostrar un ejercicio sencillo, quizás ya se han topado con esta data en algún momento. Es acerca de un conjunto de estudiantes que tienen las notas en algunos de sus cursos. Y queremos tomar, digamos, no sé, una decisión para motivar a los estudiantes, pero sabemos que todo estudiante no tiene los mismos intereses. A uno le puede interesar un curso, al otro curso. Entonces, a todos no les puedes motivar de la misma manera. O por más que crees programas para incentivar o mejorar el aprendizaje, pues a todos no les va a interesar los mismos programas. Entonces, basándose en las notas, te puede interesar formar clústeres o agrupamientos, y luego para cada grupo, para cada clúster, ya creas algún programa de motivación. Les pongo en contexto, ¿no? ¿Cuál podría ser la finalidad de aplicar
en este caso, clustering a un conjunto de estudiantes de los cuales tú conoces sus notas. Bien, entonces, como en Python, voy a leer primeramente las librerías que necesitamos. Bien, y brevemente, antes de la implementación, les comento que el entorno que yo estoy usando se llama Jupyter Lab. Bien, el entorno, voy a poner aquí, el entorno que estoy usando, o el editor, como quieran llamarlo, es Jupyter Lab. Bien. Seguramente en R, la mayoría ha escuchado que se usa RStudio. Bien, es uno de los editores más populares para escribir código R. Sin embargo, en el mundo de la ciencia de datos, en el análisis de datos, sobre todo cuando usas Python, es muy popular usar los cuadernos de Jupyter o los Jupyter Notebook. ¿Bien? Pero también es posible usar los cuadernos de Jupyter para escribir código R. Por ejemplo, si quieres investigar un poco más, te recomiendo la instalación de la plataforma Anaconda. ¿Bien? Plataforma Anaconda, en el que si quieres trabajarlo en tu computadora, ¿no? Yo ya lo tengo instalado, pero si quieres usarlo, este es de forma local, es decir, en tu computadora, pero si quieres usarlo en la nube, es decir, sin la necesidad de instalar, si algunos no están familiarizados en la nube, significa que solamente necesitas crearte una cuenta. Bien, creas tu cuenta, así como tienes tu cuenta de correo, y puedes usar las herramientas que te proveen, ¿no? El servicio que te brinda dicha plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos en la nube la plataforma de Kaggle, también Cocalc, puedes crear tu cuenta y usar los servicios de dichas plataformas para escribir tu código en Python, R y otros lenguajes. Aquí le agregaría un servicio para el cual creo que la mayoría tenemos una cuenta de correo en esta plataforma, que es tu cuenta de correo Gmail, ¿no? Si tienes una cuenta de correo Gmail, tienes, por ejemplo, el servicio de Google Drive, y en tu Google Drive puedes crear diferentes archivos, o puedes conectarlo con muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones se llama Google Colab. Bien, entonces en Google Colab, el más popular, o el único hasta ahora que nos permite un acceso directo, es para escribir código Python, pero también puedes escribir código R. Para ello tendrías que ingresar a la siguiente dirección, colab.to/r. Entonces, si ingresas a esta dirección, vas a poder habilitar el kernel o el de R, en este caso, para que pueda compilar tu código R. Bien, con esta breve introducción, vamos a cargar las librerías. Bueno, les he explicado porque no estoy usando RStudio, para que no se sorprendan. Estoy usando un entorno diferente, que es Jupyter Lab, en el que voy a ejecutar mi código R. Bien, por ejemplo, voy a requerir librerías como, no voy a requerir todas, pero las voy a mencionar, como Foreign, digamos. También, por ejemplo, tenemos la librería Haven, que nos permite leer archivos en diferentes formatos. Archivos generados incluso por software propietario como SPSS, Stata, entre otros. La librería readr, muy popular para leer archivos en diferentes formatos también. Luego, si deseamos crear gráficos altamente personalizados, tenemos allí ggplot2, uno de los potenciales de este lenguaje que es R. Luego también, por ejemplo, vamos a mencionar otras librerías que a veces son útiles o necesarias para poder usar otras librerías, por ejemplo, DevTools. También tenemos a la librería que se llama FactoExtra. Bien, entonces vamos a ejecutar esta celda. Bien, no está escrito correctamente, forArray, es por ahí. Bien, está cargando las librerías al inicio, entonces ya lo tenemos. Bien, a continuación vamos a continuar con la lectura de la data. Bien, vamos a guardar la data en la variable data, valga la redundancia. Ahora en R, seguramente algunos están acostumbrados a usar el símbolo de asignación de esta forma, pero también
quiero contarles que es válido que puedas usar este símbolo para asignar valores, como en la mayoría de los lenguajes de programación. Entonces puedes usar el clásico, o que es propio del estilo de R, porque así lo crearon los autores, pero también es válido este símbolo. Entonces vamos a usar la función read.csv. Yo ya tengo el archivo en el entorno de trabajo actual, entonces solamente lo voy a mencionar, ¿no? Si estuviera en otra carpeta, tendría que indicarle la ruta completa, pero la voy a indicar directamente por el nombre. Y vamos a leer también los encabezados, es decir, los nombres de las variables. Entonces ponemos el header, es decir, los encabezados, como true. Entonces ejecutamos y tenemos nuestra data. Para ver una muestra, no sabemos cuántas filas tiene nuestra data, podemos usar la función head y aplicamos a la variable data, y esta es nuestra data, ¿no? Bien. Pero nuestro conjunto de datos no es tan grande, así que vamos a mostrarlo completo, ¿no? Por ejemplo, data viene a ser este conjunto de datos. Tenemos las variables, la variable X, y luego nombres de cursos, por ejemplo, matemáticas, ciencia, español, historia, educación física. Luego tenemos en la columna X nombres de estudiantes, y los valores numéricos que observamos son las notas de cada uno de ellos en estos cursos. Bien, vamos a aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado, como Cummings y el clustering, para encontrar similitudes entre ellos. Bien, obviamente el conjunto de datos es pequeño, visualmente quizás lo puedes encontrar, pero imagínate que tienes grandes conjuntos de datos. Tienes la data que corresponde a todo un centro educativo, a toda una región o a todo un país. Bien, son grandes cantidades de datos. Pero este ejemplo nos va a servir para entender cómo funcionan los algoritmos y su utilidad. Luego de la muestra, también podemos usar la función str, aplicándolo a nuestra variable, que nos muestra de esta forma las variables, ¿no? Las variables en la columna, ya que imagínate si tuvieras aquí decenas o cientos de columnas, ¿no? El escritorio, obviamente ninguna pantalla alcanza para poder visualizarla todas, pero verticalmente lo puedes mostrar usando la función str, y donde sí solamente vamos a tener que deslizar y podemos visualizar todas las variables, luego el tipo de carácter de cada variable y los primeros 6 valores, como las primeras 10 observaciones, como nos dice aquí. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer antes de implementar el algoritmo es preparar la data de la siguiente manera. Vamos a darle nombres a cada una de las filas. ¿Qué quiero decir con esto? Cada fila, por ejemplo, no tiene un índice, así que voy a indicarle de que los valores de la variable X, es decir, los nombres, vengan a ser los nombres de las filas en este caso, ¿no? Para ello vamos a usar, por ejemplo, la función rowNames. RowNames de nuestra data va a ser los valores que están en la variable X. En R, acceder a los elementos de una variable es usando, por ejemplo, el símbolo del dólar, y luego el nombre de la variable. Y ahí buscamos, podemos acceder a los valores de la variable de ciencias, educación física, pero buscamos de X. Ya está. Luego, como ya hemos convertido los valores de esta variable en los nombres de las filas de nuestra data, tenemos que eliminar esta variable, ¿no? Entonces, la eliminación de una variable en R es sencilla. Solamente necesitamos acceder a dicha variable y luego le asignamos el valor de null. Bien, a ver, vayamos a ver cómo está quedando nuestra data. Llevamos a data, pues con una sola A, y tenemos lo siguiente, ¿no? Ya no existe la variable X, como observan, solamente tenemos acá los nombres de las filas, que son los nombres de los estudiantes, y está más ordenado, ¿no? Se observa más ordenado. Bien, ahora sí, antes de implementar el algoritmo, vamos a hacer el escalado de la data. Algo que también se recomienda. Quiero hacer un breve paréntesis, no estoy realizando todas las etapas que corresponden cuando tú implementas un modelo de Machine Learning. Por ejemplo, se empieza con la limpieza de datos.
verificas si hay valores faltantes, verificas el formato de tus variables, luego haces la limpieza de tus datos, la imputación de los valores. También podemos hacer análisis de valores atípicos, algo común cuando trabajamos en proyectos reales. Pero, como estamos trabajando con un conjunto de datos pequeños, no estoy realizando todas estas etapas. ¿De acuerdo? Espero que se entienda y también por el tiempo y por tratarse de un webinar donde queremos mostrarle las ventajas de algunos algoritmos usando un lenguaje de programación, en este caso R. Bien. Vamos a escalar nuestra data. Es algo también recomendable cuando trabajamos con variables numéricas. Y R nos permite escalar nuestro conjunto de datos de la siguiente forma. Pero al resultado lo vamos a convertir nuevamente en data frame. Por eso es que estoy usando esta función as.date. Es data, no es date, date es de fecha, es data.frame al resultado del conjunto de datos ya escalado. Para ello usamos la función scale nada más, aplicado a nuestra data. Entonces ejecutamos y vayamos a observar cómo ha quedado nuestro conjunto de datos ya escalado. ¿Bien? Y ahí vamos a observar resultados, valores que van entre -1 y 1. ¿Bien? Aproximadamente. Entonces, porque han sido escalados. Bien, entonces ya tenemos nuestra data preparada para usarlo en nuestros algoritmos. Y la ventaja es que lenguajes como R o Python ya tienen librerías que ya están implementados los algoritmos, tanto de K-means, como DBSCAN, como clustering jerárquico, entre otros. Ya no necesitamos implementarlo desde cero. Obviamente, si es el interés de nosotros entender el algoritmo y su implementación, lo podemos hacer paso a paso también. Obviamente nos va a tomar un poco más de tiempo la implementación de dicho algoritmo. Pero podemos aprovechar, y es algo que ocurre normalmente en la industria, es que ya no se implementan estos algoritmos desde cero, sino que se usan las librerías que ya traen estos lenguajes de programación. Entonces vamos a empezar con el método de K-means. ¿Bien? Método K-means. En R se implementa de la siguiente manera. Vamos a configurar y vamos a guardarlo en la variable data.km, haciendo referencia a K-means, y usamos la función K-means. ¿Bien? Y lo vamos a aplicar a nuestra data escalada, que lo hemos guardado en data.scale. Y luego le indicamos el número de clusters que queremos crear. Le vamos a indicar 3. Bien, todavía no vamos a responder por qué 3. Bien, ¿puede ser otro valor numérico? Claro que sí. Puede ser 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a indicarle 3. Bien, entonces vamos a proceder aquí a entrenar a nuestro modelo en este caso. Y el resultado que nos devuelve es algo como lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí por ejemplo, el vector de clustering, aquí están. Hemos indicado 3 clusters, ¿no? Y aquí está el resultado. ¿Qué significa? Lucía está en el clúster 2 o en el grupo 2. Pedro, Inés están en el mismo grupo. Luis está en el grupo 3. Andrés en el grupo 2. Ana, Carlos y así. Cada uno está en un grupo, pero solamente hemos entrenado el modelo para 3 grupos. ¿De acuerdo? Para 3 grupos. Bien. Ahora podemos obtener dicho valor de la siguiente manera. Por ejemplo, nuestro modelo está en KM y vamos a acceder aquí, a clusters. ¿Cuáles son los clusters que se han formado? ¿No? Y aquí está, ¿no? Aquí ya nos dice claramente lo que habíamos observado en el resultado, de que Lucía está en el clúster 2, Pedro en el clúster 1, de esa forma. Ahora, podemos agregar este resultado de los clusters a nuestro data frame original, de la siguiente manera. Vamos a crear la variable cluster y le vamos a asignar los valores de los clusters para cada una de las observaciones. De la siguiente manera. Data.km y cluster. ¿Bien? A ver, vayamos a ver cómo ha quedado nuestro data frame original, que ya debe tener una nueva columna. Y aquí está, ¿no? Teníamos las notas de cada uno de los cursos, y ahora tenemos una nueva variable que viene a ser el cluster.
¿no? Y tenemos la información de que Lucía está en el clúster 2, Pedro en el clúster 1, Inés en el clúster 1, y de esa forma. Y ahora, ¿qué más podemos hacer a partir de este resultado? Podemos filtrar, ¿no? Según los clústeres. Queremos extraer solamente los del clúster 1, los del clúster 2, o los del clúster 3. ¿Cómo podemos hacer en R? De la siguiente manera, y de forma sencilla en R. Vamos a acceder a nuestra data, y vamos a acceder a la variable, perdón, bien, a la variable, data es data cluster, ¿no? Data cluster, pero solamente queremos aquellos que tengan el valor de 1. Bien, y ejecutamos, y tenemos el siguiente resultado. Estos son aquellos que corresponden al clúster 1, o al grupo 1. ¿Sí? Y ya puedes filtrar. Y este resultado, imagínate que son 100 filas o miles de filas, lo puedes guardar en un nuevo archivo, pero ya tienes que todos pertenecen al mismo grupo. Luego vamos a observar por qué los han puesto en ese grupo. A ver, para agilizar vamos a copiar esta instrucción y vamos a ver el resultado para el otro clúster obtenido, digamos para el clúster 2. Estos son las observaciones que están en este segundo grupo, clúster 2, todos son en este mismo grupo. Y aquí están los usuarios o los estudiantes. ¿Cuál será el tercer grupo? Está formado por los siguientes alumnos, Luis y Sonia, ¿no? Todos son del tercer grupo. Y cada una de estas tablas lo puedes guardar en un archivo diferente si gustas. Bien, pero ya hemos identificado y hemos extraído estos datos donde Camis nos ha devuelto que hay similitud entre ellos. Vamos a detenernos brevemente a la interpretación, ¿por qué los ha agrupado de la misma forma? Si observamos este grupo 1, es decir, el clúster 1, observamos que la mayor nota de estos estudiantes es en el curso de ciencias. Todos tienen mayor a 9, 9.2, 9.4, 9.6 y 9.7. Vayamos a ver al grupo 2. El grupo 2 o el clúster 2 tienen mayor nota, observamos, en historia, ¿no? 8.6, 8.9, 9 y 9, y también en español, ¿no? En español e historia, ¿no? Es decir, podríamos decir que este segundo grupo tiene una mayor nota en el área de humanidades, ¿no? En español e historia tienen alta nota, entonces, bueno, has identificado esa similitud, ¿no? Entre estos estudiantes. Y en el tercer grupo, tercer clúster, observamos que tienen una alta nota en la variable de educación física. Entonces podríamos decir que los estudiantes del grupo 3 son buenos en deportes. Entonces, si has identificado esto gracias a este algoritmo, podrías implementar pues programas para cada uno de los grupos. Y no para todos, ¿no? Sino para cada uno de los grupos en los que te ha ayudado las notas de los estudiantes. Bien, es una aplicación muy sencilla quizás, pero estamos observando la utilidad de estos algoritmos del aprendizaje no supervisado. Bien, ahora brevemente les voy a mostrar cómo podemos identificar el número óptimo de clúster. El número óptimo de clúster lo podemos encontrar de dos formas que son muy conocidas. Una es el método del codo, o elbow method en inglés, o también usando el coeficiente de silhouette. ¿Bien? Les voy a mostrar usando el método elbow, o el método del codo. ¿Bien? Se le llama esto por el resultado gráfico que van a observar. Para ello vamos a usar la función que se llama, déjame recordar, es nbclust, ¿ya? fbis nbclust, y lo aplicamos a nuestra data escalada, el algoritmo K-means que vamos a usar. Acá necesita algunas configuraciones adicionales, por ejemplo la opción, que ya en la documentación lo puedan revisar aquellos que están interesados, o también que lo vamos a desarrollar obviamente en el curso y en el programa de R que se implementa paso a paso todos estos algoritmos. Por ejemplo el método USS,
Y luego también vamos a indicarle, por ejemplo, que el número máximo que sea 6. Es decir, para 6 clústeres vamos a verificar cuál es el valor más óptimo. ¿Será 2, 3, 4, 5 o 6? Y a esto le vamos a agregar el siguiente gráfico, ¿no? Usando ggplot. Por ejemplo, minimal. Y podemos agregarle un título, ¿no? Por ejemplo, le vamos a indicar método elbow. Ya está. Entonces esto nos debe devolver un resultado gráfico que nos va a permitir identificar cuál es el valor más óptimo para el número de clusters de nuestro conjunto de datos. Bien, observan por qué ahora se llama el método del codo o el método elbow, ¿no? Hay una parte donde se dobla como un codo, justamente. Y justamente también se le llama a ese valor donde hay una variación grande en este caso. Por ejemplo, aquí hay una variación grande de este es para clúster 1, para 2 clusters, para 3 clusters. Aquí está el valor. A partir de clúster el número 3, ya no hay mucha variabilidad, ¿no? Ya es mínima. Entonces, este valor se elegiría como el número óptimo para la cantidad de clusters. Bien, entonces, por eso que, bueno, ya habíamos hecho este análisis, por eso yo le di el valor de 3. Pero ustedes pueden verificar qué sucede si es que le dan otro valor. ¿Qué sucede si le das el valor de 4? ¿Qué patrones, qué similitudes encontrarás entre cada uno de los grupos? En el caso para 3 clusters, hemos identificado 3 grupos de estudiantes, ¿no? Aquellos que son buenos en ciencias, aquellos que son muy buenos en humanidades y aquellos que son muy buenos en deportes. Si le agregamos un clúster más, ¿qué aparecerá? Quizás se podría dividir español aparte e historia, o mejor dicho, ¿no? Para los de humanidades, ¿no? Los de español aparte e historia aparte. Probablemente, no podemos asegurar. Bien. Entonces, de esta forma también podemos encontrar el valor más óptimo. El otro método es el coeficiente de Silhouette para aquellos que tengan curiosidad. Ahora, para finalizar esta parte, la parte práctica del webinar del día de hoy, vamos a hacer algunos gráficos. Bien, por ejemplo, vamos a graficar estas agrupaciones, bien, de la siguiente forma. Con la función fbis _cluster, nuestro modelo entrenado que está en data.km, y nuestra data es la que está escalada, ¿no? Data.scale. Bien, entonces, ya le hemos agregado los clusters, ¿de acuerdo? Le hemos agregado una variable clusters ya a nuestro conjunto de datos, en este caso, ahí, y aquí está el resultado de forma gráfica, ¿no? Ahí están los 3 grupos. Los de cluster 1 están aquí de color rojo, los del clúster 2 en color verde, y los del clúster 3 en color azul, ¿no? De forma gráfica también lo podemos representar. ¿Bien? Finalmente vamos a implementar rápidamente un dendrograma, en este caso el clustering jerárquico. Bien, el clustering jerárquico, que les había comentado al inicio que puedes implementar clustering jerárquico aglomerativo o divisivo. Las librerías de R y Python, por ejemplo, tienen implementado las funciones para el clustering aglomerativo, ya que el otro método es el proceso inverso nada más. Por ejemplo, Python en la librería de scikit-learn o en otras librerías no tiene implementado el clustering jerárquico divisivo, ¿no? Pero en GitHub, por ejemplo, hay muchos proyectos en los que pueden encontrar el algoritmo implementado tanto en Python o en R del clustering jerárquico divisivo, si es que también les interesa ponerlo a prueba. Pero como les comenté, es solamente el proceso inverso al clustering aglomerativo. Entonces, vamos a llamar nuestra variable data.ger, haciendo referencia al clustering jerárquico, y la función que vamos a usar es hclust. hclust, en este caso se aplica a la matriz de distancias, ¿bien? Tiene algunas variaciones de su implementación en R,
por lo que vamos a usar la función dist aplicado a nuestra data. Y también necesitamos aquí el método mediante el cual se va a realizar estas agrupaciones, y son varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos ward, que vamos a usar ahora, ward de 2, también existe complete, existe simple, entre otros. Bien, entonces ya está nuestro clustering jerárquico. Podemos a continuación mostrarlo gráficamente, ¿bien? Usando solamente plot sobre ese resultado. Data.g. Y tenemos el gráfico que se llama un dendrograma. En este dendrograma observamos los clústeres creados. Ahora, aquí, ¿cuál será el mejor número de clústeres? 3. Entonces, si es 3, como hemos encontrado en el método del codo, graficado en líneas arriba, aquí, por ejemplo, hemos encontrado 3 con este método. En este dendrograma tenemos que hacer el corte de tal forma que la línea horizontal que tracemos cruce 3 veces con la línea vertical de los clústeres. Y claramente es aquí, ¿no? 1, 2, 3. Entonces aquí tenemos un clúster donde pertenecen Ana, José, Pedro e Inés. Y aquí otro clúster donde están Luis y Sonia. Y aquí en el tercer clúster está Andrés, Carlos, Lucía y María. Ahora, la pregunta es, ¿nos habrá dado las agrupaciones iguales? Es decir, los métodos de K-min, el método de K-min que hemos implementado hace un momento, ¿será el mismo resultado de este clustering jerárquico? Bueno, lo pueden corroborar, ¿no? Por ejemplo, podemos compararlo usando lo siguiente, no una comparación, pero ver un resultado más ordenado. Por ejemplo, con la función que se llama qtree, aplicado a nuestro modelo de clustering jerárquico, para h igual a 3, tenemos lo siguiente, ¿no? Y para el método de K-means, vamos a compararlo. De K-means, nuestro modelo lo habíamos guardado en data.km. Y vamos a acceder a cluster. ¿Bien? Y aquí está. Y lo puedes comparar, ¿no? Por ejemplo, el de clustering jerárquico nos dice que Lucía, Andrés, Carlos y María están en el clúster 1, ¿no? El clustering K-means nos dice que Lucía, en este caso Lucía, Andrés, Carlos y María están en el clúster 2. Bueno, aparentemente ha dado la misma clasificación, pero solamente que lo ha llamado al grupo 2 o grupo 1, ¿no? Pero imagínate que tengas grandes cantidades de datos y ya no va a haber muchas veces estas coincidencias, sino una clasificación diferente. Si quizás un algoritmo te devuelva de que usando K-means, Lucía está en el primer grupo, pero usando el otro algoritmo está en otro grupo. Pero la idea es que no haya mucha variación tampoco, que no haya mucha diferencia, ¿no? Entonces, esta vendría a ser de forma práctica la implementación en R de los algoritmos como K-means y clustering jerárquico de forma resumida. Bien, entonces les agradezco a todos su atención. Todos estos algoritmos, todo este temario lo desarrollamos en el curso paso a paso desde los fundamentos de R, luego el análisis exploratorio, el análisis de datos, la limpieza de la data, la conexión a diferentes formatos de datos, bien, todo lo que se requiere para la implementación de un modelo de Machine Learning, ¿no? En el curso, en el syllabus que ustedes, que se les hará llegar, se detalla paso a paso todos los temas que vamos recorriendo en este programa de especialización en R. Bueno, espero que les haya gustado este webinar y les haya motivado sobre todo a aprender el lenguaje R para la ciencia de datos. Bueno, estoy atento ahora a sus preguntas, pueden activar su micrófono o lo pueden escribir por chat. A ver. Bueno, Gonzalo, todavía no se les ha compartido la data ni el notebook, pero luego del webinar a los interesados se les hará llegar el material usado en este webinar. Bien, Daniel, así dice, Jupyter Notebook es bueno para ello. Claro que sí, Paul, así como yo he usado el entorno Jupyter Lab, es un entorno un poco más avanzado que los Jupyter Notebook. Tiene pequeñas diferencias, pero es un entorno más completo.
y lo puedes implementar, lo puedes configurar para programar R, ¿bien? O puedes visitar el enlace que les he compartido, ¿no? A ver, lo voy a escribir en chat. En tu navegador escribe cola.to/r. RStudio también es un editor de código. Sabemos que en programación, para que tú puedas escribir tu código, lo puedes hacer si gustas en tu bloc de notas. Pero la desventaja es que en el bloc de notas no puedes ver las funciones o las palabras claves en color, ¿no? Entonces, por eso existen editores especializados, donde para cada lenguaje de programación, las letras se colorean, ¿no? Por ejemplo, el nombre del for, del while, o el nombre de las funciones de las librerías, toman un color diferente, los números, las cadenas de texto. Entonces, en eso ya nos ayudan los editores de código, ¿no? Lo mejor sería si te estás iniciando o aún no conoces Jupyter, por ejemplo, que pruebes ambos y tú vas a ver cuál te da un mejor, a cuál te acomodas más. Bien, en este caso no hay, podría haber algunas recomendaciones según diversos profesionales por lo que lo han usado, pero no hay nada mejor que uno mismo explore las herramientas y tú decidas cuál es mejor para ti, según para lo que lo vas a usar. Bien, pero también RStudio es potente, ¿de acuerdo? RStudio también es potente. Pero antes hay una pregunta, a ver, ¿el método del codo se puede usar, por ejemplo, para 7000 registros o no existe un tamaño límite? En este caso no existe un tamaño límite, ya que 7000 registros, te entiendo que te refieres a que tienes una data de 7000 filas, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, ya que el método del codo lo que hace es entrenar a tu modelo y lo que gráficamente nos ayuda a determinar es cuál es el número óptimo para la cantidad de clusters. Ahora, obviamente no creo que te refieras a que quieres 7000 grupos, ¿no? O 7000 clusters, ¿no? Es algo que, bueno, al menos en un caso real no se contempla, ¿no? Ya sea datos de finanzas, datos de ciencia de la salud, o datos de geografía, los grupos que normalmente se desean formar son de un dígito, ¿no? Pues, casos raros es de 2 dígitos. Es decir, ¿a qué me refiero? Generalmente se forman 3 clusters, 4 clusters, 5 clusters, ¿no? Bien. A ver, permítanme leer, creo que había una pregunta más. Bueno, gracias Reward, bueno, por tu apreciación sobre este webinar. José nos dice, ¿cómo saber qué método aplicado nos da la mejor solución? Bien, ahora, acerca de cuál es el mejor método, también lo vas a determinar con algunas métricas que no hemos visto el día de hoy. Bien, existen algunas métricas para evaluar tu modelo entrenado, bien, algo que no hemos visto de forma práctica el día de hoy. Ahora, eso no significa que, digamos, si hubiéramos implementado el día de hoy y hubiera resultado K-means el mejor, no significa que K-means siempre va a ser mejor que el clustering jerárquico. Para esa data o para ese contexto del problema que estás resolviendo, K-means ha funcionado bastante bien, pero puede que para otro problema, para otro conjunto de datos, K-means ya no te resulte tan bueno. Por ejemplo, como lo que les he mencionado al inicio, los 2 enlaces que les compartí, si ustedes lo navegan, pues se van a dar cuenta de que para regiones no convexas, K-means ya no funciona tan bien. Y en ese caso, DBSCAN funciona mucho mejor, ¿no? Entonces, todo va a depender de tu conjunto de datos. Es por eso que lo que se hace en Machine Learning, cuando tú implementas tu algoritmo, es no solamente entrenarlo con un solo algoritmo. No solamente entrenas un algoritmo, un modelo, sino que múltiples algoritmos, luego lo evalúas y con las métricas de evaluación, tú eliges cuál es tu mejor modelo para ese problema. Bien, a ver, tenemos a Adolfo. ¿Es posible aplicar clustering para postulantes a una carrera de una institución en función a datos de edad, puntaje en eso, no? Claro que sí, Adolfo, claro que sí. Puedes aplicar a diversos conjuntos de datos clustering, ¿no? Por ejemplo, para el problema que planteas, a los postulantes a una carrera y tienes diversas variables, ¿no? Las variables que mencionas, por ejemplo, son edad, el puntaje, la cantidad de veces que postulas, su lugar de nacimiento y muchas variables.
pues vas a encontrar ciertas similitudes entre ellos cuando implementes alguna técnica del aprendizaje no supervisado como clustering, que hemos visto el día de hoy, ¿no? Así que, y quizás te sorprendas, ¿no? Los resultados que obtengas, ¿no? Así como hemos visto el día de hoy, ¿no? Un pequeño conjunto de datos, pero hemos encontrado cómo el clustering nos ayuda a identificar qué estudiantes son tan buenos en cierta materia. Entonces, seguramente en el conjunto de datos que mencionas, por ejemplo, vas a encontrarte con interesantes respuestas. Claro que sí. Giovanna me dice, si los datos no hubieran sido notas y fuera data categórica, ¿se podría usar estos métodos? También, Giovanna, claro que sí, también. Obviamente, como data categórica, primeramente requiere la conversión a tipo numérico, ¿de acuerdo? A tipo numérico. ¿Bien? ¿No? Es decir, por ejemplo, si hubiéramos tenido una variable que se llama sexo, y en este caso que es el sexo del estudiante, ya sea masculino o femenino, tendríamos que convertirlo a numérico, ¿no? 0 para femenino, 1 para masculino, ¿no? Digamos, ¿no? Y luego lo podríamos trabajar. También se podría incluir, ¿no? Porque quizás influye también, ¿no? El género en la clusterización, ¿bien? Influye si las variables están correlacionadas. Bien, también, bien, también influye la correlación en esta parte. Por eso es que en la clusterización no me he explayado mucho, pero he aplicado a la matriz de distancias. Bien, que justamente está relacionado con el concepto de la correlación. Bien, así que también tiene que ver con el concepto de la correlación. Luego José Fernández me dice, ¿cuál sería la cantidad de datos ideal como mínimo en ese caso de los postulantes en una carrera de alguna institución? No hay una cantidad mínima ni máxima, sino obviamente la respuesta es que mientras más data tengas, tu modelo te va a ser más preciso, va a estar mejor entrenado. Es decir, si al inicio tienes 1000 datos de 1000 estudiantes, claro, y posteriormente tienes de 2000, obviamente con el de 2000 te va a dar un mejor resultado. Es decir, en este tipo de algoritmos, los algoritmos de Machine Learning, ya sea para aprendizaje supervisado o no supervisado, todo dependen de los datos. Son algoritmos que dependen de los datos. Eso significa que mientras más datos tengamos, mejor vamos a entrenar a nuestro modelo. ¿Bien? Eso es, por ejemplo, lo que lo diferencia a los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos, por ejemplo, que están basados, que habrán visto por ejemplo, existen los modelos basados en compartimentos, por ejemplo, que son modelos deterministas basados en ecuaciones diferenciales, diferenciales parciales, o incluso ecuaciones diferenciales estocásticas, no dependen de los datos, no dependen de los datos. Bien, en cambio, los algoritmos de Machine Learning, todos dependen de los datos. Por ello, mientras más datos tengas, mucho mejor. Bien, entonces, ¿alguna pregunta más? Bueno, mientras aprovecho para permítanme, brindarles un enlace para que puedan completar el formulario. Bien, un segundo, por favor. Bien, ahora les comparto el enlace del formulario para que puedan obtener más información y también incluido el material usado en el webinar del día de hoy. Bien, un segundo, que ahora les comparto el enlace al formulario por chat. Bien, aquellos que están interesados pueden completar el siguiente formulario que les estoy compartiendo. Claro que sí, Osvaldo. Bien, más bien te agradezco tu aporte. Los algoritmos que hemos explorado el día de hoy son algunos de los más populares quizás, pero existen muchos algoritmos más y muchos tienen ventajas sobre lo que hemos visto el día de hoy. Bien, así por ejemplo, como les he comentado que DBSCAN para regiones no convexas resulta mejor que K-means.
Entonces existen otros algoritmos también según el tipo de variables como estás mencionando. ¿Bien? Entonces hay conceptos que no hemos visto y entenderán que también por el tiempo no podemos explorar en un webinar, que es como motivarlos a que puedan introducirse en este mundo del Machine Learning o también animarse para que puedan llevar el programa de especialización en R en Social Data Consulting, ¿no? Pero gracias por el aporte, Osvaldo. Entonces, pueden completar el formulario para obtener más información acerca de los programas que brinda Social Data Consulting y también para que puedan obtener el material que hemos usado en este webinar. Bien, ¿alguna otra consulta? Entonces, de mi parte, agradecerles a todos la participación en este webinar y esperamos encontrarnos en un próximo evento, o mejor aún, nos encontramos en el curso de especialización en R. De mi parte, desearles que tengan un buen fin de semana y pues que sigan cuidándose, ya que estamos viviendo tiempos donde la salud es muy importante. Bien, gracias a todos, cuídense mucho, hasta pronto.